Entonces tenemos el siguiente ejercicio de potencia fluida, ¿listo? Que va a ser mitad estática y mitad pues un circuito óleo hidráulico, ¿no? Entonces aquí tenemos la siguiente retroexcavadora, así el siguiente brazo pues, de una retro. Tenemos un peso aplicado en este caso en el centro de gravedad H, sí que sería el del balde, lo que pesa el balde, más pues, lo que está cargando. Lógicamente tenemos lo mismo acá, una fuerza que está aplicada en el punto E, ¿sí? ¿De qué? Del peso de ese brazo básicamente. Acá tenemos otra fuerza aplicada en el centro de gravedad B, que básicamente lo mismo es el peso de ese brazo, ¿listo? Que se aplica en esos puntos, en los centros de gravedad, ¿listo? Aquí tenemos circuito hidráulico, sí, básicamente tenemos lo mismo, tres cilindros. Más adelante explicaremos por qué están esas posiciones de las contrabalances, ¿sí? Y vamos a ver los datos que nos están dando. La caída del cheque nos dicen que es de 200. Esta es la fórmula de la válvula direccional, ¿sí? La caída de presión. Tenemos los factores de seguridad para las válvulas de seguridad y contrabalance. Nos dan la velocidad de extensión y retracción del diámetro y el diámetro del pistón para el cilindro JC. Nos da lo mismo la velocidad de extensión y velocidad de retracción para el cilindro EI y lo mismo para el cilindro F. ¿Qué nos están pidiendo? Que hallemos la presión de tiraje de todas las contrabalances, de todas las válvulas de seguridad y la potencia del motor y la potencia máxima. ¿En qué momento? Cuando se retrae JC, cuando se retrae EI y cuando se extiende BF, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos están pidiendo y nada, pues empecemos a hacer el ejercicio y todo el análisis, listo. Espero que lo disfruten. Bueno, del ejercicio anteriormente planteado, vamos a resolver lo que viene siendo la estática, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice el problema? El problema nos está diciendo acá lo siguiente. Nos indica que acá en este punto, voy a colocar de color rojo, en este punto tenemos una fuerza igual a 10.000. En este caso, simplemente son 10.000 newtons, ¿sí? En este punto E tenemos, pues, una fuerza que tiene esta estructura, esta parte, que corresponde a 1000 newtons, ¿sí? Y acá en el punto B, lo mismo, es el peso de esa parte de la retro y el centro de gravedad estaría ubicado en B y tenemos que es de 2000. Entonces debemos hacerle la estática a lo que viene siendo esta máquina, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto se puede hacer pues de varias formas. Podríamos simplemente desarticular todo literalmente y reemplazarlo por fuerzas y resolverlo. No obstante, esto es bastante más complejo porque tiene muchas más incógnitas. En este caso, pues vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿sí? Primeramente, haré acá un corte en sección, o sea, pondré acá esta fuerza de acá y pondré estas dos reacciones y resolveré, ¿sí? Tengo tres ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, en Y y momentos para tres incógnitas. Y ahí obtendré pues las dos reacciones en el pasador G y las fuerzas en el cilindro EI, ¿listo? O sea que es estáticamente determinado. Luego, pues para botar un poquito de ecuaciones, ¿sí? Vamos a tomar solamente esta estructura de acá, este soporte, y literalmente le pondremos todas las fuerzas, ¿sí? Da igual, la verdad, va a dar lo mismo, lo único es que va a ser más trabajo. Y ahora bien, ya en esta parte sí, nuevamente seccionaremos, ¿sí? Simplemente pondremos acá esta fuerza acá y desarticularemos, perdón, ahí no es la fuerza. Pondremos esta fuerza acá en C, bueno, va en el sentido opuesto, va hacia acá. Y pondremos las reacciones del pasador A para que quede más sencillo lógicamente. ¿Sí? O sea, da igual cómo lo hagamos. Realmente cuando hacemos cortes en sección o despiezamos estratégicamente nos podemos ahorrar muchísimo trabajo, listo. Entonces vamos a hacerlo. Ahora bien, bueno, aquí ya puse las fuerzas, básicamente. Recordando que esta es la fuerza EI, ¿listo? Entonces, se me olvidó indicar que en este caso este cilindro y este cilindro están totalmente horizontales, al menos para este momento. Y este cilindro, pues lógicamente sí va a tener una inclinación, ¿listo? Perfecto, entonces pues tendríamos acá el corte en sección, en este caso para que sea, pues se siga manteniendo estático, ¿sí? Necesitamos considerar estas tres fuerzas y simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tenemos sumatoria de fuerzas en X, van a ser igual a 0 y tenemos que, en este caso, la reacción en X más la fuerza EI, que van hacia el mismo lado,
va a ser igual a 0. ¿Listo? Luego tenemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que va a ser igual, pues el peso va a ser igual a la componente en Y. ¿Sí? Porque el cilindro no tiene una no tiene una componente en Y, básicamente. Entonces acá pondremos 10 kilonewtons. ¿Sí? A eso va a ser igual. Luego de eso tenemos que poner la sumatoria de momentos en G. Porque en G, pues nos quitamos básicamente las dos reacciones, ¿sí? Usualmente aplicamos momentos donde más incógnitas nos podemos quitar. Y pues en este caso, nosotros sabemos que esto está siendo un momento negativo, ¿sí? Yo usualmente trabajo que cuando va a favor de las manecillas del reloj es negativo, ¿sí? Y cuando va en contra es positivo. Así que por eso yo voy a poner ese momento como negativo. Entonces tengo menos, voy a poner ahí y, que en este caso, un segundo, tenemos ahí el signo negativo, ¿verdad? Menos la fuerza EI, ¿sí? En este caso tenemos que multiplicarlo, ¿por qué? Tenemos que multiplicarlo por esta distancia de acá, ¿sí? Porque recordar que pues torque lógicamente es fuerza por distancia, pero pues si la fuerza es perpendicular a esa distancia lógicamente. Entonces, ¿cómo tendríamos acá el triangulito? El triangulito sería el siguiente. Voy a poner acá. ¿Sí? Necesitamos es una distancia lógicamente horizontal. Acá tenemos 60 grados. Acá tenemos 1,2. ¿Sí? Que corresponde a esta suma acá. Y básicamente acá tenemos lo que viene siendo la distancia EI. ¿Sí? YEI. ¿Sí? Porque necesitamos esta distancia acá. Voy a poner otro color. Necesitamos esta distancia acá. ¿Sí? Acá. Hasta el punto G. ¿Listo? Necesitamos esta distancia. Y pues ahí ya tenemos el triángulo. ¿Sí? Donde 1,2 pues va a ser la hipotenusa. La base no la conozco y la altura tampoco la conozco, pero tampoco me interesa, ¿sí? Entonces yo sé que el seno de 60 va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Y aquí simplemente pues despejo, ¿no? Va a ser 1,2 al otro lado. Y me va a quedar 1,2 multiplicado por el seno de 60. ¿Sí? Esto va a ser menos los 10 kilonewtons, ¿sí? Y lo voy a multiplicar acá kilonewtons por, voy a correr toda esta ecuación, por 0,3, dado que es la distancia que nos dan acá, ¿sí? Y esto lo voy a igualar a 0. Ya habiendo igualado a 0, simplemente metemos todas las ecuaciones en un solver y ya nos da pues lo correspondiente, ¿no? En este caso esta fuerza nos dio pues negativa, por lo que significa que va hacia el otro lado, ¿sí? El signo tenemos que tomarlo en cuenta al momento de hacer la siguiente parte de la estática. En este caso, pues dado que vamos a hacer la siguiente pieza, esta de acá, vamos a hacerla quitándole todos los pasadores, todos los cilindros y todo. Necesitaremos pues las reacciones en X y en Y del punto del pasador G. ¿Sí? Y pues ya, aquí tenemos el peso, que es el que ya teníamos, ¿no? Que está ubicado en el centro de gravedad H. ¿Listo? Ahora bien, esto se podría resumir, ¿sí? Simplemente podríamos hacer lo siguiente. Podríamos hacer acá de X de Y, ¿sí? Recordar que esta fuerza de acá y estas dos de acá están equilibradas, por lo que no las podemos quitar, ¿sí? Ya eso está estático, lógicamente. Y simplemente sería poner una fuerza acá. ¿Sí? Tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas y nos ahorraríamos un montón de trabajo. Pero vamos a hacerlo literalmente vamos a desmontar todo el elemento y vamos a tener en cuenta todas las fuerzas para, pues, ver cómo sería la estática de solamente ese elemento, ¿sí? Nos podríamos ahorrar trabajo perfectamente, pero vamos a hacerlo por el método largo. Perfecto, vamos a explicar ahora un poco qué fue lo que hicimos acá. Ahí ya pusimos todas las fuerzas, ¿sí? Todas las que siente esa parte de la retro, ¿no?
En este caso, nosotros como ya habíamos indicado, nosotros pusimos que la fuerza iba en esta dirección. Comprobamos que, perdón, acá, dijimos que iba en esta dirección de acá, ¿sí? Ya comprobamos que va hacia la izquierda, pero como es una barra a dos fuerzas, si acá la consideramos que va hacia la izquierda, en la siguiente debemos considerarla que va hacia la derecha. ¿Para qué? Para que esté estático, lógicamente. Estas dos reacciones las tomamos hasta apenas de X, de Y, pues las ponemos hacia arriba y hacia la derecha. Esta dirección la asumo yo que va hacia allá. En este caso, estas las asumí contrarias a lo que yo había considerado antes, ¿sí? Yo lo había asumido hacia la derecha y hacia arriba, y en este caso las asumí hacia abajo y hacia la izquierda. No lo asumí, debo ponerlas en esa dirección para que esté estático, ¿sí? No puedo volverlas a poner así. No puedo, porque no puedo asumirlas así, ¿sí? No puedo ponerlas así, porque así ya las asumí antes y comprobé que estaba bien, ¿sí? Acá yo puse estas direcciones y comprobé, pues me dio positivo, significa que yo asumí bien las direcciones. Y si acá las pongo en estas direcciones, en el siguiente elemento debo ponerlas en sentidos opuestos para que ese pasador esté estático. ¿Listo? Perfecto, ahora vamos a hacer sumatoria de momentos. Perdón, sumatoria de fuerzas, ¿sí? Tenemos en X, en Y y de momentos. ¿Listo? Vale. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. Esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? Tendríamos hacia la derecha de X, F de Y, esta componente de acá y Gx. ¿Listo? Tenemos en este caso 4. Sí. Entonces empezamos de X más FEI. Quiero recordar que FEI es totalmente horizontal, no hay ningún problema. Más FBF. ¿Listo? Ahora bien, esta acá, que es FBF, que es la fuerza que hace la barra de F, tiene un ángulo de inclinación. En este caso, ¿cuánto es el ángulo de inclinación? Si podemos ver esto de acá, 0,6, 0,6, 0,6 es igual a 1,8. 0,9 más 0,9 es 1,8. Acá tenemos 30 y 30, por lo que este ángulo de acá, este de acá, ¿sí? Mide, este de acá, mide 60 grados. Y si esto de acá mide 1,8 y esto de acá mide 1,8, ¿sí? Ya podemos ver pues por dónde van los tiros, lógicamente. Esto es un triángulo equilátero, ¿sí? Básicamente es un triángulo equilátero, ¿por qué? Por lo siguiente. Acá yo tengo un lado, acá yo tengo el otro lado, acá yo tengo el otro lado. Si esto mide 1,8 y esto mide 1,8, este ángulo de acá y este ángulo de acá tienen que medir lo mismo. Y este ángulo de acá mide 60. Por lo que se intuye que es un triángulo equilátero. Bueno, no se intuye, geométricamente es un triángulo equilátero, ¿listo? Entonces, bueno, eso me va a servir para poder sacar ahorita los ángulos. Entonces, ¿qué voy a tener yo acá? Voy a tener lo siguiente. Si se puede apreciar, acá tendríamos un ángulo de 0. Acá tendríamos un ángulo de 20, acá un ángulo de 40 y acá un ángulo de 60. ¿Sí? Por lo que en este caso darían 20 grados. Básicamente, esto es por el coseno de 20. ¿Por qué? Porque necesito la componente en X. Y esto lo va a igualar a G de X, que G de X es la única fuerza que va hacia la izquierda. Perfecto. Ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Dónde me da lo siguiente? Un segundo. Va a tener sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, listo, perfecto. Voy a tener que de Y hacia arriba, listo, más FBF por el seno de 20, que en este caso estoy trabajando con la componente vertical. ¿Y a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a lo siguiente. De Y va hacia arriba. FBF, estoy asumiendo que va hacia arriba. Y que va hacia abajo, el peso, este de acá, este peso de acá, que está aplicado en el centro de gravedad, en el centro de gravedad, y GY. ¿Listo?
básicamente es eso. Entonces tenemos dy más fbf seno de 20 es igual a gy más w, bueno, más 1000, más 1 kilonewton. ¿Listo? Vale, perfecto, eso sería. Sí, son 1000 newtons. Y ahora vamos a hacer sumatoria de momentos en un punto que nos haga las cosas un poco más sencillas, que sería el punto D, porque ahí desconozco pues dos cositas, que es dy y dx, ¿listo? Entonces me daría lo siguiente. Tengo que tomar F e I, que según la dirección que yo tome ahí, me va a hacer un momento positivo, ¿no? Antihorario. Y lo voy a multiplicar, ¿sí? Necesito esa distancia, esta distancia de acá, ¿sí? Si yo tengo la fuerza en este caso en esta dirección, necesito esta distancia de acá. ¿Y cómo lo tenemos acá? Tenemos acá la hipotenusa, ¿sí? Vamos a dibujar ese triangulito ahí, ¿listo? Perfecto. Aquí tengo, en este caso, a ver si lo podemos ver un poquito más claro. Aquí tengo 0,6, que corresponde a estos 0,6 que están acá. ¿Listo? Se supone que esto de acá arriba, esto de acá, mide 60 grados. Si lo parto a la mitad, acá me quedan 30, acá me quedan 90, y por ende acá me van a quedar 60. ¿Sí? Perfecto. Entonces, creo que necesito las dos. ¿Sí? Entonces pues voy a tomar como si esto de acá fuera X y esto de acá fuera Y. Entonces que me va a dar igual X. X me va a dar igual a 0,6 multiplicado por el coseno de 60. Y Y me va a dar 0,6 multiplicado por el seno de 60. ¿Listo? Perfecto. Esto nos va a servir al momento, pues, de lógicamente hacer la sumatoria de momentos, ¿no? Entonces, yo había comentado que necesito multiplicar esto por esta distancia de acá, ¿sí? La vertical. ¿Listo? Y eso va a ser igual a Y. En este caso, Y está acá. Va a ser 0,6 multiplicado por el seno de 60. Ahí ya tenemos eso ahí. Más FBF multiplicado por el coseno de 20, ¿sí? Necesitamos primero que todo la componente horizontal, la estoy tomando yo. Coseno de 20. En este caso tengo que multiplicarlo por, si estoy trabajando con la componente horizontal, que es esta acá, necesito esta distancia de acá, la vertical, ¿sí? Esta acá, la vertical. Y como apreciamos, es por así decirlo simétrico, 0,6, 0,6, acá. Entonces yo perfectamente puedo hacer lo siguiente. Tengo este triangulito acá, que va a ser igual a este triangulito acá. Y si yo sumo estas dos alturas, me va a dar lo necesario para yo aplicar este momento acá. ¿Sí? Estaría sumando yo esta altura y esta altura para hacer el momento de FBF, la componente horizontal. ¿Sí? Pues básicamente multiplico dos veces por el pues 0,6, ¿sí? 0,6 por el seno de 60, ¿sí? Que es la componente vertical. Más, ya me quedé sin espacio, FBF por el seno de 20 en este caso, porque ya trabajamos con la componente vertical, horizontal, perdón, ahora vamos con la componente vertical. Y esto lo voy a multiplicar, vamos a ver qué es lo que necesitamos, ¿listo? En este caso tengo esta parte de acá, perfecto. Necesitaría yo lo siguiente, esta distancia, a ver, esta distancia completica, ¿sí? Esta distancia acá. Entonces, ¿cómo se hallaría? Igual que antes, tenemos esta distancia acá, a ver, esta distancia acá más esta distancia acá, ¿sí? Que pues es como multiplicar dos veces a x. Entonces ahí tendríamos 1.2 por coseno de 60, que sería pues como multiplicar dos veces a 0.6, ¿no? Lógicamente. Menos g de x multiplicado por, a ver, ¿dónde está g de x? Lo tenemos acá.
tenemos que multiplicarlo por, necesitamos esa distancia que está ahí. Entonces, a ver, acá g de x, ¿qué momento estará generando entonces? 1.8, está generando un momento negativo. Me va a dar entonces, listo, perfecto, ya, está analizando. Básicamente esto es 0.6 por 0.6 y 0.6. O sea, esta parte de acá me va a sumar 1,8, ¿sí? Y acá, no, creo que me queda más de otro lado. Esto de acá mide 1,8 y se forma el siguiente triángulo rectángulo, donde acá tenemos 60 grados y acá tenemos 1,8, ¿sí? Ahí perfectamente podemos hallar esa distancia que en este caso debe ser vertical, ¿no? Para poder aplicar fuerza por distancia. Bueno, esa parte de ahí, para ahorrarme tiempo, yo ya la hallé y es 1,8 multiplicado por el coseno de 60. Va a correr toda esta parte de acá. Ahí. 1,8 por el coseno de 60. ¿Listo? Eso es lo que va a dar ahí. Perfecto, perfecto. Y también me faltó, para este caso en particular, ya yo dije que pues g de x lógicamente da un momento negativo porque va a favor de las manecillas del reloj. Este casi no se ve. Va a favor de las manecillas del reloj. Y g de x sería prácticamente lo mismo, ¿sí? Va a favor de las manecillas del reloj, entonces me faltó poner el g de y. Menos g de y multiplicado por, básicamente sería lo mismo que antes, ¿sí? El g de x, de hecho el g de x es con seno. Me equivoqué. Y el otro, lógicamente, es el mismo triángulo, solamente que necesito otro lado de ese triángulo, ¿sí? Va a ser 1,8 multiplicado por el coseno de 60. ¿Listo? Básicamente es eso. 1,8 por... sí. Y a eso le tengo que, pues, tomar, lógicamente, que va a ser esta fuerza de acá en el centro de gravedad, ¿no? Me va a hacer un momento negativo, lógicamente. ¿Sí? Entonces lo voy a poner acá. Menos 1000 multiplicado por 0,6 por el coseno de 60. Lo mismo. En este caso de acá se está formando, pues, creo que yo ya lo había calculado. Aquí está. 0,6 coseno de 60. ¿Listo? Y cuando nosotros resolvemos eso, nos da lo siguiente. En este caso solamente voy a poner la fuerza del cilindro porque realmente las reacciones no me sirven para nada, ¿sí? Ya la siguiente la voy a hacer pues, por un corte en sección, ¿no? Desmontando estratégicamente para no tener tantas ecuaciones. Y me da que la fuerza EI, que es la que yo estaba buscando, no, la fuerza BF, me da 10,408 kilonewtons. ¿Listo? Perfecto. Ahora bien, para ahorrarnos un montón de ecuaciones, ¿sí? Porque de la otra forma es muy larga, la verdad. Vamos a poner acá esta fuerza acá, ¿sí? Y vamos a quitar este pasador de acá. ¿Listo? Así nos ahorramos un montón de cosas. A X, a Y. Y ahora tenemos que en B están aplicados, creo que es 2 kilonewtons. ¿Listo? Básicamente tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas. Recordar que el cilindro JC es totalmente horizontal. Y ahí ya podremos resolver. Solamente voy a aplicar sumatoria de momentos porque solamente me interesa la fuerza del cilindro JC, ¿sí? Entonces, pues vamos a hallarlo. Tendremos lo siguiente. Vamos a hacer sumatoria de momentos igual a 0, ¿sí? Entonces, pues simplemente aquí sería ver, por ejemplo, empecemos por estos 2 kilonewtons, ¿sí? Los 2 kilonewtons
tengo que multiplicarlo yo por la distancia horizontal, que eso sería igual a 0,9, ¿sí? Multiplicado por el coseno de 60. ¿Por qué 60? Recordar que esto es un triángulo equilátero. Acá hay 60 grados, ¿sí? En este caso sería un alterno interno, también mide 60 grados. Entonces sería por 0,9 por coseno de 60 grados. ¿Listo? Perfecto. Añadido a eso, ¿eso que me va a hacer? Eso me va a hacer un momento negativo, lógicamente. El color negro casi no se ve. Me va a hacer un momento negativo, lógicamente, porque a favor de las manecillas del reloj, y eso toca tenerlo en cuenta. Luego tenemos lo que me va a hacer a mí la fuerza JC, que en este caso sería positiva. Y la tengo que multiplicar por esa distancia. Esta distancia de acá, la distancia vertical. Que aquí se forma otro triangulito. Triangulito que es 1,8 y 60 grados. ¿Listo? En ese caso sería pues el seno, ¿no? Lógicamente. Entonces tenemos 1,8 multiplicado por el seno de 60. Ahora también tenemos lo siguiente. Ya consideramos este acá. Ya consideramos este acá. Nos falta el peso. El peso es importante porque eso es una carga externa, ¿sí? El peso es 10 kilonewtons. Entonces, esto básicamente, el peso me va a hacer un momento negativo, ¿sí? Y esto me va a dar menos los 10 kilonewtons. Uy, me va a quedar pequeño. Voy a hallar esto hacia acá. Pongo más, pero pues lo que sigo menos, ¿no? Y esto va a ser, básicamente, 1,8. A ver, acá tenemos un triángulo equilátero, ¿sí? Si esto mide 1,8, esto mide 1,8, esto de acá mide 1,8, más 0,3, ¿sí? Eso me va a dar, ahí tengo lo siguiente, 1,8 más 0,3. Yo acá en el solver no lo coloqué. Más 0,3. Más. Voy a tener lo mismo que tenía acá en este caso. ¿Sí? Este de acá. Este de acá. Que lo hallé para los 2 kilonewtons. Que es 0,9 por el coseno de 60. ¿Sí? Entonces, si ya tengo esta distancia de acá, esta distancia de acá que es 1,8 y esta distancia de acá que es 0,3, básicamente ya puedo aplicar en el momento, ¿listo? Y eso lo igualo a 0. Vale, acá hubo un pequeño error y es el siguiente. Perfecto. Acá tenemos menos los 10.000 del peso, ¿verdad? Y esto lo debemos multiplicar por lo siguiente. Tenemos, para hallar esta distancia de acá, mejor hallémosla así. Acá tenemos 60 grados. Acá tenemos 0,9, 0,9, 0,9. Esto me va a dar acá 1,8. Y simplemente con el seno podemos hallar esta distancia de acá, ¿sí? Esta distancia de acá, perdón, con el coseno. Y esta de acá, básicamente, podemos hallarla lo mismo, 0,3, 0,6, 0,6, 0,6, se cambiaron 1,8. Acá tenemos 60 grados, ¿sí? Podemos hallar esta distancia acá. Y luego le sumamos 0,3. ¿Listo? Perfecto, entonces esto me va a dar acá lo siguiente. 1,8, que es el de, pues considerando estas tres de acá. Si lo multiplico por el coseno de 60, le sumo 2,7, que es lo que yo había considerado acá.
multiplicado por el coseno de 60 y le sumo los 0,3 que me faltaron, ¿sí? Ahí ya estaría listo, pero había olvidado que tenemos una carga debido a, pues, este brazo, ¿no? Que está ubicado acá y es de 1 kilonewton. Ese también me va a generar momento. Entonces, lo voy a tomar acá como negativo porque es un momento negativo, 1 kilonewton, multiplicado por lo siguiente. Lo mismo, tenemos la distancia que ya hemos calculado antes, ¿sí? Esta acá, que se halla como 2,7 multiplicado por el coseno de 60. Y le voy a sumar esta distancia acá, que es de 0,6 multiplicado por el coseno de 60, ¿sí? Y ya esto sí lo puedo volver a hacer. Y eso me da lo siguiente. Me da que esa fuerza J es igual a, creo que es fuerza JC, perdón. JC igual a 17,994 kilonewtons. Básicamente. Y ya tendríamos las tres fuerzas de los tres cilindros. Bueno, lo siguiente sería calcular la parte de óleo hidráulica. ¿Listo? Entonces vamos a analizar el circuito. Aquí tenemos una contrabalance 1, 2, 2', tenemos una bomba 1, 2, perdón, válvulas de seguridad 1 y 2. Entonces la 1 está conectado acá al cilindro JC, la bomba 2 está conectado al cilindro EF y al cilindro EI. Y esta bomba 3, su única función es pues, servir como una bomba piloto. ¿Para qué? Para poder accionar hidráulicamente estas válvulas direccionales. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Por qué están puestas de esta manera las contrabalances? Están puestas de esta manera porque la idea es poder sostener carga. Entonces, debemos apreciar lo siguiente. Si vemos acá, nosotros asumimos que la dirección de esta fuerza iba hacia la derecha. Y haciendo la estática nos da que va realmente hacia la izquierda. Pero ¿qué ocurre? Esto es lo que siente el balde. Lo que siente el balde. Nosotros necesitamos es lo que siente el cilindro. Entonces, si el balde siente que el cilindro le está ejerciendo una fuerza hacia la izquierda, el cilindro va a sentir que el balde lo está echando hacia la derecha, ¿sí? O sea que el balde está sintiendo esto. El balde está sintiendo que quiere extenderlo, ¿sí? Entonces, para yo poder tener esa contrabalance, voy a ponerlo de otro color verde, el cilindro siente que el balde lo quiere extender. Entonces, la contrabalance debemos hacerla, aquí está, debemos hacerla con la parte anular, ¿sí? Con la parte anular. Por eso es que acá está situado en la parte anular. Vamos a analizar los siguientes cilindros y tenemos lo siguiente. Vamos a ver cómo asumimos la fuerza BF. La fuerza BF nos dio positiva, por lo que acá esta estructura de acá siente que el cilindro está haciendo una fuerza hacia allá, pero el cilindro en sí está sintiendo la fuerza contraria. O sea que, vamos a dibujarlo acá, el cilindro siente lo siguiente. El cilindro siente que le hace una fuerza hacia acá, ¿sí? O sea que están comprimiendo la parte del pistón, ¿sí? El volumen que ocupa, el volumen que no tiene vástago, básicamente. Sí, porque la fuerza tiene ese sentido. Ahora bien, con la fuerza JC, por eso es que en este caso nosotros tenemos la contrabalance por la parte del pistón. Ahora bien, para el cilindro EI, nosotros asumimos que sentía una fuerza en esta dirección. Y podemos apreciar que efectivamente va en esa dirección porque nos dio positiva la estática. Entonces, cuando nosotros dibujemos acá el cilindro que va a sentir, el cilindro va a sentir una fuerza contraria, ¿sí? Y por eso es que en este caso tenemos la contrabalance en la parte anular, ¿sí? Básicamente sería por eso. Ahora bien, tenemos lo siguiente.
Tenemos una caída de presión de 200 kilopascales para los cheques. Esta es la fórmula para las válvulas direccionales. Nos están pidiendo que asumamos estos factores de seguridad. En este caso 1.3 para las contrabalance y 2 para las válvulas de seguridad. Tenemos las velocidades de extensión y retracción del cilindro JC, un diámetro del pistón. Lo mismo para el cilindro EI y el cilindro F. Y nos están pidiendo que hallar la presión de contrabalance de todas las contrabalances, hallar las presiones de taraje de todas las de seguridad, hallar la potencia del motor y la potencia máxima. Cuando se retrae JC, se retrae EI y se extiende BF. Eso es lo que nos están pidiendo en este caso el ejercicio. Entonces, empezamos. Primero, vamos a analizar el cilindro JC. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver cómo está la disposición. Vamos a hacer acá el dibujito del cilindro. Ahí estaría el cilindro, listo. Entonces, la idea es que el cilindro JC se retraiga. Aquí lo tenemos. ¿Cuándo se retrae? Se retrae cuando le está entrando caudal por esta parte. ¿Sí? Para que se retraiga. Entonces, vamos a tomar que la bomba está conectada a la parte anular. ¿Sí? La bomba está conectada a la parte anular, está conectada de esta manera. Viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por el cheque y retrae el cilindro. Listo. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que acá vamos a tener una presión 1, acá una presión 1, presión 1 por el área anular. ¿Sí? Y tendremos de forma contraria una contrapresión 1 por el área del pistón. Ahora bien, ¿dónde ponemos la fuerza? La fuerza la ponemos, en este caso, pues yo lo puse en el fluid sim. Ponemos que va en esta dirección, ¿sí? Ya explicamos por qué, entonces no lo volveré a explicar, ¿vale? Va en ese sentido. En ese sentido viene la fuerza JC. Entonces nos va a dar de la siguiente manera, que la presión 1 por el área anular va a ser igual a la contrapresión 1 por el área del pistón más FJC. Ese va a ser nuestro DCL, ¿listo? Ahora bien, se me olvidó hallar unas cositas antes. Bueno, no pasa nada. Y vamos a ver cómo quedarían las caídas de presión. Las caídas de presión quedarían de la siguiente manera. La contrapresión 1, vamos a ver cómo quedaría. Tenemos lo siguiente. La contrapresión 1 es la que está acá. Para que vaya a tanque solamente tiene que pasar por la direccional. Y el fluido que sale de acá es el fluido anular, ¿vale? Perdón, el fluido del pistón. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos lo siguiente. Tendríamos el Q del pistón sobre 0,9 al cuadrado. Ahora, ¿cómo quedaría la caída de presiones para la bomba 1? Quedaría de la siguiente manera. Tenemos, la bomba 1 viene por acá. La presión de la bomba 1 va a ser la caída por la direccional, más el cheque, más la presión de trabajo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a poner. Entonces tenemos que tiene que pasar por la direccional. ¿Y qué caudal? Pues vamos a tener acá, en este caso, tenemos un caudal anular. ¿Sí? Y acá tendremos un caudal de la bomba. Así lo nomencló, perdón, caudal del pistón. Así lo nomencló yo para diferenciar, ¿sí? Se podría trabajar de la siguiente manera. Se podría decir que es el caudal de la bomba en este caso, ¿sí? Y acá cuando salga va a salir el caudal de la bomba multiplicado por el beta, ¿sí? Básicamente se puede hacer así, pero yo prefiero simplemente poner caudal anular y caudal del pistón, ¿vale? Perfecto. Entonces ya tendríamos lo que estamos diciendo. Tenemos el caudal que que entra por la parte anular, 0,9 al cuadrado, más 200 del cheque, más la presión 1. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que conocemos acá. Acá conocemos las áreas, no las hemos calculado, pero las podemos hallar.
la fuerza J se la conocemos, no conocemos la presión 1 ni la contrapresión 1. Acá, en este caso, podemos hallar pues el caudal que está saliendo de la parte del pistón. Y tendremos, por ende, esto se puede hallar, ¿sí? Entonces acá, teniendo ya CP1, podemos hallar presión 1. Y teniendo presión 1, podemos hallar la presión de la bomba. Entonces, antes de eso, tenemos que calcular unas cositas. ¿Cuáles cositas? Las siguientes. Vamos a ver cuáles son las velocidades que nos están dando, ¿listo? La velocidad de extensión y la velocidad de retracción. Y nos dice que la velocidad de extensión es de 0,03 metros sobre segundos. Y la de retracción es de 0,05. Recordar que en este caso, como no hay regulación, la retracción va a ser mayor, ¿sí? Podemos hallar el beta de la siguiente manera, y es que el beta es la división entre la velocidad de retracción y la velocidad de extensión, siempre y cuando no haya regulación, lógicamente. En este caso nos va a dar que el beta da, bueno, luego lo calculamos, ¿vale? Ahora bien, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar el área del pistón. El área del pistón va a ser igual a pi cuartos por el diámetro del pistón en metros al cuadrado. Y el diámetro del pistón, acá lo tenemos, es de 150 milímetros. ¿Listo? Perfecto. Este es el cilindro JC. No, es de 130 milímetros. Recordar que en un metro hay 1000 milímetros, por lo que tenemos que dividir en 1000. Entonces nos va a dar 0,13 al cuadrado. ¿Listo? Perfecto. Entonces, recordar que el beta también es igual al área del pistón sobre el área anular. En ese caso, si hallamos el área del pistón, acá hallamos ya el beta, podemos hallar el área anular directamente con la relación del beta, ¿sí? Entonces aquí también tendremos el área anular, básicamente. Ahora bien, esto resolviendo nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar que el beta para el cilindro JC, ¿sí? El beta para el cilindro JC nos va a dar 1,667. El área del pistón para el cilindro JC nos va a dar 0,01327, en este caso metros cuadrados, ¿sí? Y el área anular nos va a dar 0,007964 metros cuadrados. Ahora bien, vamos a ver cómo quedarían los caudales. El caudal quedaría de la siguiente manera. Se supone que yo estoy retrayendo este cilindro, ¿verdad? Aquí me dice retraer cilindro JC. Entonces yo voy a trabajar con la velocidad de retracción. Con otro color. Yo voy a trabajar con la velocidad de retracción. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría yo? Yo tendría el caudal anular va a ser igual a la velocidad de retracción multiplicado por el área anular, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Así yo voy a poder hallar cuánto es el caudal que está entrando por la parte anular. Entonces lo tendría de la siguiente manera. El caudal del... yo acá lo hallo con el caudal del pistón. Entonces tenemos el caudal del pistón. El caudal anular va a ser igual a la velocidad de retracción multiplicado por el área anular. Y en este caso, tenemos la velocidad en metros, ¿sí? Vamos a ver cómo nota esto. Tenemos en metros sobre segundos. Y esto lo tenemos en metros al cuadrado. Entonces esto nos va a dar en metros cúbicos sobre segundos. Lo necesitamos en litros por minuto. Entonces, litro por minuto. Entonces, si yo lo quiero yo lo necesito en minutos. Yo lo necesito en minutos, entonces lo hace de la siguiente manera. 60 segundos es un minuto. Aquí ya se me fueron los segundos. Y un metro cúbico
un metro cúbico son 1000 litros. 1000 litros. Aquí ya se me da el metro cúbico. Básicamente tengo que multiplicar por 60.000 para que me dé en litros por minuto. Entonces esto de acá lo voy a multiplicar por 60.000, que este es el factor de conversión, y esto me da en litros por minuto. Listo, entonces ya tenemos el área anular, tenemos la velocidad de retracción, tendremos el caudal anular y nos va a dar lo siguiente. Este caudal anular es igual a caudal anular. Me da que el caudal anular de JC es 23,89 litros por minuto. Y recordar que en este caso está entrando un caudal anular y del otro lado va a salir beta veces ese caudal anular. Y eso me da que el caudal que está saliendo del pistón es de 39,82. Eso si lo multiplicamos por el beta, listo, que es la relación que hay entre esos dos volúmenes. Perfecto. Entonces, ya habríamos hallado el caudal para ese caso. Ya, básicamente ya hallamos todo. Entonces, lo que necesitábamos en este caso era el caudal del pistón. Ya lo hallamos, está acá. Ya tendremos CP1, ya tenemos el área del pistón, el área anular, CP1, podemos despejar la presión 1. Sí, en este caso la presión 1 me va a dar la siguiente. La presión 1 me va a dar 5522. ¿Sí? Recordar que en este caso yo estoy trabajando esto en kilonewtons. Y en este caso estoy trabajando la contrapresión 1 en kilopascales. Entonces esta presión 1 me va a dar en kilopascales. ¿Sí? Básicamente porque, a ver, acá tenemos kilopascales, metros cuadrados. ¿Listo? Entonces todo está en kilos. Entonces cuando usted multiplique kilopascal por metro cuadrado le va a dar kilonewton. Igual que acá el kilonewton de acá, igual que acá el kilonewton de acá. Listo, básicamente eso. Entonces me da 5522. Y la presión de la bomba 1, porque ya habiendo hallado la presión 1, simplemente despejamos, porque aquí ya hallamos el caudal anular, nos va a dar que la presión de la bomba 1 es igual a 6427 kilopascales. Entonces, ¿cómo sería para tarar la válvula de contrabalance 1 y cómo sería para tarar la válvula de seguridad 1? Lo tendríamos de la siguiente manera. Tenemos la presión de taraje de la válvula contrabalance 1 va a ser lo siguiente. El factor de seguridad, que creo que ya lo habíamos definido, que era 1,25, si no estoy mal, 1,3. Y lo multiplicamos por la fuerza JC, ¿sí? Tenemos que dividirlo por la fuerza JC, que pues ya la llevamos arriba, ¿no? Fuerza JC. Y eso lo dividimos en qué. Vamos a ver qué es lo que estamos comprimiendo en este caso. La fuerza viene en este sentido, lo que siente el cilindro. Me intenta comprimir el área anular, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con el área anular. ¿Listo? Entonces tenemos acá el área anular. Básicamente así sería. Y en este caso la presión de taraje para la válvula de seguridad 1 va a ser el factor de seguridad, que es 2, multiplicado con la presión de la bomba 1, que ya la hallamos acá. Entonces voy a tener los siguientes resultados. Recordando que la fuerza JC es igual a 17,99 kilonewtons. Esto me va a dar, acá reemplazamos por 17,99 kilonewtons. Acá
pues por el área que ya hayamos allá, acá, nos va a dar que la presión de tiraje de la válvula contrabalance 1 es igual a 2937. En este caso, kilopascales. Y la presión de tiraje de la válvula de seguridad 1 me va a dar 12.853. ¿Sí? En este caso, kilopascales. Básicamente es el doble, ¿visto? Así se hallaría pues la presión de tiraje de la contrabalance 1 para que la carga no se me caiga y la válvula de seguridad. Así haremos igualito para el 2 y el 2'. ¿Listo? Entonces lo voy a escribir y luego lo voy a explicar pues rapidito para poder hacer la retroalimentación y que el video no quede tan largo. Ahora bien, ¿cómo sería para el cilindro F? En este caso podemos apreciar que nosotros queremos que el cilindro se retrae ahí, se extiende acá, se extiende BF, ¿listo? Entonces tenemos que se está extendiendo BF. Entonces tiene que entrar el caudal de la bomba, tiene que entrar por la parte del pistón para que el cilindro se extienda. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? Está entrando por acá caudal, por ende se va a quedar una presión que es, pues lo llamé presión 2, que se multiplica por el área del pistón, y está saliendo caudal anular, que pues la fuerza que está generando para el cilindro, ¿sí? Para el vástago, es contrapresión 2 por el área anular. Y la fuerza de F pues va en contra, ¿no? En este caso intenta aplastar la parte del pistón. Entonces tenemos que la fuerza de F es 10,41 kilonewtons. Y aquí me quedaría el DCL. El DCL me quedaría la presión 2 por el área del pistón. Va a ser igual a estas dos fuerzas. ¿Listo? Que vienen en contra. La contrapresión 2, en este caso, tiene que ser acá para que vaya directamente a tanque. O sea, solamente pasa. Uy. Tenemos que el caudal de la parte anular viene por acá. Intenta, pues pasa por la direccional. Y viene por el tándem y pasa por la direccional nuevamente para irse directamente a tanque. En este caso, esto lo está haciendo el caudal anular. Entonces aquí lo vamos a cambiar. Y aquí va a ser el caudal anular. Y aquí va a ser el caudal del pistón. Listo, directamente. Pero como tiene que pasar dos veces por la direccional, pues le vamos a poner más Q anular al cuadrado sobre 0,9. ¿Sí? Y la presión de la bomba 2 pues va a ser igual que la vez pasada. Listo, tiene que pasar por la direccional, por el cheque. Pasa por la direccional, por el cheque y directamente a la presión de trabajo. Listo, que es la presión 2. Entonces eso es lo que tendríamos acá. Vayamos exactamente igual que la vez pasada y nos va a dar que la presión 2 en este caso es de 11.449. La presión 2 me va a dar 11.449. Y la presión de la bomba 2 me va a dar 30.197. ¿Listo? En este caso está en kilopascales. Perfecto. Entonces tenemos la velocidad de extensión que es 0,06, velocidad de retracción que es 0,09, el beta que es la división de las dos velocidades porque no hay regulación, me da 1,5, el diámetro del pistón es 0,17 metros y pues por eso puedo hallar el área del pistón. Con el beta y con el área del pistón puedo hallar el área anular y acá puedo hallar directamente el caudal que está entrando. En este caso, como el cilindro se está extendiendo, necesito hacerlo con la velocidad de extensión, ¿sí? Voy a tener acá la velocidad de extensión. Y en este caso yo hallé pues el caudal anular, ¿no? Perfectamente, pues puedo hallar cualquiera de los dos caudales realmente. Acá hallo el caudal anular, que es la velocidad de extensión, que aquí ya la tengo. El área anular, y ahí hallo el caudal anular. Y con el beta puedo hallar que el beta de la relación de caudales, puedo hallar el caudal del pistón, ¿sí? El que está entrando del pistón y que está saliendo de la parte anular. Entonces me va a dar lo siguiente, a ver. Ahora tenemos que tarar la válvula de contrabalance y luego tenemos que tarar la válvula de seguridad. Ok, perfecto. Entonces,
Nuevamente, como hicimos la vez pasada, tenemos la fuerza F, que es 10,41 kilonewtons, y tenemos el área anular, ¿sí? Que ya la tenemos acá. Y para aterrar la válvula de seguridad 2, simplemente multiplicamos el factor de seguridad por la presión de la bomba 2. Y ya, básicamente en este caso es reemplazar. Ahora bien, ¿por qué en este caso no tenemos que colocar el área anular? Tenemos que poner el área del pistón. ¿Por qué? Porque esa es la parte que se está comprimiendo. Si nos fijamos, esta fuerza de acá está comprimiendo esta parte. Entonces por eso es con el área del pistón. ¿Sí? Eso me da que la contrabalance 2 es igual a 596,1. ¿Sí? 596,1. Y ahora la presión de aterraje de la válvula de seguridad 2 me da 60.393. ¿Listo? Kilopascales, que básicamente es el doble de esto. Y ya, este sería el cilindro BF. Ahora vamos con el cilindro EI. En este caso tenemos que para el cilindro EI la velocidad de extensión va a ser igual a 0,05. La velocidad de retracción va a ser igual a 0,07. Y ese beta, ahorita lo calculamos. El diámetro del pistón para este caso va a ser 0,15. ¿Sí? Creo que los otros eran mayores. El otro era 0,17. Sí, y el otro era 0,3. En este caso este es como el segundo cilindro más grande, ¿listo? Y ya básicamente ya podemos empezar a calcular cositas. Entonces, vamos a ver. Si nosotros nuevamente dividimos la velocidad de retracción sobre la velocidad de extensión, nos va a dar que el beta del cilindro EI me va a dar 1,4. ¿Listo? El área del pistón del cilindro EI me va a dar 0,01767. ¿Listo? Y el área anular del cilindro EI me va a dar 0,01262. ¿Listo? Acá nuevamente podemos hacer lo mismo, hallamos el caudal anular, en este caso sí es con la velocidad de retracción porque el cilindro se está retrayendo, y me va a dar que ese caudal anular del cilindro EI 53,01. Si lo multiplicamos por el beta, me va a dar el caudal del pistón, que es 74,22. Básicamente. Ahora bien, ya hallamos eso, que pues eso es pura carpintería. Esto es igual que en el primer caso. Tenemos que por acá está entrando el caudal de la bomba, por ende se va a crear acá una presión por el área anular. Y en contraparte me va a dar una contrapresión 2 por el área del pistón, y la fuerza va en este sentido, ¿sí? Entonces va del otro lado de la igualdad. La contrapresión 2 para este caso sería con el caudal del pistón, que es el caudal que quiere ir a tanque. Entonces, suponiendo que esta de acá está en esta posición, el caudal viene por acá. ¿Listo? Tiene que pasar por una direccional y luego sí va acá. ¿Listo? Entonces a esta parte le faltaría la caída de... Ah, no, perdón. Acá la contrapresión 2 directamente va a tanque. ¿Listo? Es caudal que viene por acá y viene directamente a tanque. ¿Listo? Entonces solamente es el de la direccional. Ahora bien, para la presión de la bomba 2', no es que sea 2', es la misma bomba, ¿sí? Pero pues lo llamé 2' para que me quede lo mismo con la misma, pues que me quede la misma nomenclatura. Viene por acá, pasa por el tándem, viene por acá, pasa por la direccional, pasa por el cheque y tiene la presión de trabajo. Entonces sería igual que el primer caso, ¿listo? Sería lo mismo, pero tenemos que sumarle la caída por la direccional, porque tiene que pasar por la direccional. Entonces caudal anular al cuadrado sobre 0,9. Básicamente pues tiene que pasar 2 veces por la direccional, por el cheque y la presión de trabajo, que sería 2', ¿listo? Entonces, ¿qué tendríamos en este caso en particular? Tenemos la presión 2, y la presión 2 va a ser igual a 11.449.
kilopascales. Listo. Y la presión de la bomba 2', aunque solamente hay dos bombas, es de 16.889. ¿Listo? Ahora bien, bueno, recordar que los caudales los llamamos de acá, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo sería para atar la válvula contrabalance? La válvula contrabalance sería la fuerza EI, que si mal no recuerdo es de 2,88 kilonewtons, casi 89. Lo divido en el área anular y eso me da la presión de la válvula, la presión de traje de la válvula contrabalance. En este caso sería 2'. 2', 2'. ¿Listo? Entonces, en este caso, la presión de traje de la válvula contrabalance 2' me va a dar 297,3 kilopascales. ¿Listo? Y pues la de seguridad me va a dar 33.779 kilopascales, que básicamente es el doble de esta, ¿no? Y ya, ahí tendríamos lo que vienen siendo las presiones de taraje de todas las válvulas de seguridad y contrabalance. Ahora bien, debemos analizar qué fue lo que nos dio, ¿sí? No solamente calcular por calcular. Debemos ver que acá tenemos dos bombas, ¿listo? Tenemos bomba 1 y bomba 2. La bomba 2 me alimenta el sistema BF y el sistema EI, ¿listo? Entonces, aquí nosotros taramos la presión de taraje de la válvula de seguridad 2' y 2. Realmente está mostrando la misma bomba. Y acá me dio 33.779 y acá me dio 60.393. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Si nosotros lo taramos con esta presión de taraje, al momento de nosotros querer cumplir las condiciones del cilindro BF, se me va a abrir porque pues esta presión de taraje es más grande. Entonces, si tengo que decidir entre cuál presión de taraje poner, yo optaría por usar esta presión de taraje. ¿Listo? No obstante, en este caso tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque aquí nos dan caudales diferentes, ¿sí? Debemos recordar que la bomba es la misma. En este caso estamos tomando bombas de caudales fijos, ¿sí? Y acá está entrando, este es el caudal de la bomba. El caudal anular es el caudal de la bomba, ¿sí? Y acá para este caso el caudal del pistón es el caudal de la bomba, ¿sí? Entonces nos dieron caudales diferentes, ¿sí? Mira, nos dieron caudales diferentes, listo. Nos dieron caudales diferentes. Si la bomba es de caudal constante, en este caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos, lo más lógico, si nosotros queremos cumplir con las condiciones que nos están dando, debemos poner otra bomba. Básicamente poner una cuarta bomba. ¿Listo? Una cuarta bomba, que la bomba 2 alimente un solo sistema y que la bomba 4 alimente pues otro sistema, ¿sí? Básicamente, si no, ya sería jugar con pues una opción válida también sería, para cumplir con las condiciones de velocidad y todo eso, sería tomar el mayor caudal que estamos trabajando, que es de 122,6 litros por minuto, y en este caso, para este cilindro acá, ¿sí? Dado que el caudal es menor, se pueden usar válvulas controladoras de caudal, ¿sí? Ahí tocaría tomar la decisión si lo hacemos tipo restricción o paralelo, porque recordar que si ponemos una de tipo paralelo y la carga tiende a fugarse, se nos cae la carga, ¿sí? Se nos desboca la carga. Bueno, pero recordar que este ejercicio es sobre todo pedagógico, entonces básicamente sería así. Entonces vamos a hacer esa pequeña corrección, ¿listo? Vamos a poner acá una bomba que se va a llamar bomba 4, ¿listo? Y vamos a hacer que la bomba 3, perdón, que la bomba 2 solamente alimente este sistema de acá, ¿listo? Entonces, a ver si encuentro acá un color blanco. Esto acá no existe. ¿Listo? Y la bomba 4 es la que se va a encargar de alimentar
¿Listo? Ahora bien, ¿qué nos cambiaría esto? Esto nos cambiaría, sobre todo, en lo siguiente. El cilindro F nosotros dijimos que pasaba dos veces por una direccional, ¿sí? Mira, aquí está. En este caso solamente pasaría por una sola, ¿sí? Y para el otro cilindro, para el cilindro EI, nosotros dijimos que pues pasaba eh, dos veces por la direccional también. En este caso pasaría una sola vez por la direccional. ¿Listo? Y ahora sí podemos volver a calcular y en este caso tendríamos tres bombas y una que es lógicamente pues que se encarga de poder hacer los cambios, ¿no? Una bomba piloto. Entonces ya lo corregí directamente, ¿sí? Si nosotros quitamos esta contra, pues esa caída adicional y acá también, lógicamente pues nos van a, pues los datos van a cambiar, ¿no? En este caso ya la presión 2 sería de 5.954 kilopascales, la presión de la bomba 2 sería 24.700 en kilopascales y también cambiaría la presión detrás de la válvula de seguridad, que pues de igual forma seguiría siendo el doble, ¿listo? Y acá la presión pues la presión 2' va a ser 9.750, la presión de la bomba 2 sería 13.420 y aquí solamente cambiaría la presión detrás de la válvula de seguridad 2, ¿listo? Que sería el doble todavía. Entonces muchachos, debemos recordar siempre ponerle sentido común y lógica a lo que nos están dando, ¿listo? Si nosotros queremos cumplir con las velocidades que nos dan, habiendo opciones. Uno era colocar otra bomba y que tenga, pues que cada bomba alimente su propio cilindro, o si no la otra era pues un poco más complejo, pero lo de más barato, pues comprar otra bomba lo que sería es una inversión inicial más costosa, ¿no? Pero usualmente tener válvulas que pues controlen caudal, dependiendo como sean, ¿no? Nos puede llevar a que siempre esté abierta la válvula de seguridad o cosas por el estilo, entonces en términos de potencia nos puede salir un poco más costoso. Entonces básicamente eso es lo que hicimos acá, listo. Solucionamos, pusimos otra bombita y ya. Perfecto. Ahora nos están pidiendo la potencia del motor y la potencia máxima. ¿Cómo se calcula eso? Básicamente la potencia, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Sí? La potencia, nosotros tenemos lo siguiente. Va a ser cuánto gasta cada bomba. Básicamente, ¿listo? Entonces vamos a hacer la suma. Entonces, ¿qué ocurre? Y nosotros trabajamos arriba. Trabajamos con litros por minuto. Y trabajamos con bares. Podemos dividir entre 600 para que nos den kilowatts. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer entonces. ¿Cómo quedaría para el cilindro JC? El cilindro JC nos está diciendo que está gastando 6.427. Sí, 6.427, pero tenemos que tenerlo en bar, entonces me va a dar 64,27. Y eso lo multiplico por el caudal de la bomba. El caudal de la bomba en este caso está entrando por la parte anular, entonces me va a dar que es de 23,89. ¿Sí? Recordar que pues, lo que está de rojito es la bomba, ¿sí? Entonces es el caudal anular. Y eso lo voy a dividir en 600. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? De esta parte, lo mismo. Tengo la presión de la bomba, que es de 24.701. Si lo saco pues para bares, me va a dar 247,01. Y lo voy a multiplicar por el caudal de la bomba. ¿Cuál es el caudal de la bomba? En este caso, el caudal del pistón. Y es de 122,6. Y eso lo voy a dividir en 600. Más, ya por último, tenemos 13.420 o 134,2 bares. Lo voy a multiplicar por el caudal de la bomba, en este caso es el caudal anular, ¿sí? 53,01. Y eso lo divido en 600. Al operar todo esto me da que la potencia del motor que me alimenta las tres bombas me dice que da 64,88 kilowatts, ¿sí? Y esto básicamente a caballo de fuerza me da 87 HP. Listo, entonces pues
básicamente sería recordar que pues, lógicamente un kilovatio es más pequeño, ¿sí? Entonces, y si nos piden de pronto la potencia máxima, simplemente varía una cosita. Y es que recordar que nosotros tenemos dos presiones, la presión de la bomba y la presión de seguridad. Si nos están pidiendo la potencia máxima, es la potencia máxima que puede dar el sistema. ¿Eso a qué es igual? La presión máxima que puede tener el sistema es la de la válvula de seguridad, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos diciendo es, hey, ¿cuál es la potencia? Si se va pues por las de seguridad, ¿sí? En este caso se me olvidó colocar una válvula de seguridad, ¿no? Hey, ¿cuál sería la potencia si todas las válvulas de seguridad estuvieran abiertas porque la presión está la máxima? A eso se refiere con la potencia máxima. Entonces vamos a reemplazar las presiones, en vez de poner la presión de la bomba, vamos a poner la presión de la válvula de seguridad, que pues como el factor de seguridad de 2 sería el doble de la presión, ¿sí? Para todas las tres bombas. Y eso me da que la potencia máxima es igual a 129,8 kilowatts. Que eso es igual a 129,8, 129.8, 174,06 caballos de fuerza. ¿Listo? Bueno, lógicamente aquí se nos olvidó considerar o no consideramos esta bomba 3, que es la que se encarga de pues hacer los accionamientos hidráulicos, ¿no? Si nos llegan a dar alguna condición, por ejemplo que nos digan, no, acá hay, no sé, 2 litros por minuto y la presión de taraje de esto es, por ejemplo, 400 kilopascales. En este caso, pues la potencia de la bomba piloto sería los litros por minuto, que serían 2, multiplicado por, o sea, serían kilopascales, ¿sí? Y para pasarlo a bares sería, pues dividiéndolo en 100. Entonces nos va a dar sobre 4 dividido en 600. Y esto se lo sumamos a las potencias que pues ya hallamos previamente, ¿no? Y básicamente así sería el ejercicio. Coloqué acá una cascarita para poder identificar pues cómo hacemos para cumplir con eso, ¿sí? las alternativas. Y pues ya, básicamente esa sería la solución del ejercicio. Estaba revisando el ejercicio y no tengo un error, listo. Creo que todo vamos a señalar las respuestas. En este caso tenemos la presión de taraje de la válvula de contrabalance 1, la de seguridad 1, ¿sí? Y acá sin quererlo cuando lo trabajé en el solver, acá en vez de poner la velocidad de extensión puse la de retracción, ¿listo? Entonces nos da, lógicamente, nos da caudales menores. Al darnos caudales menores, las presiones van a cambiar y como las presiones cambian, la presión de taraje de la válvula de seguridad 2 cambia. ¿Listo? Pido una disculpa, ya lo arreglé. De igual forma yo tuve que haberlo comentado para que no se hubieran agobiado, ¿sí? Uno a veces ve que algo no cuadra y uno entra un poco en colapso básicamente, ¿listo? Entonces, listo. Aquí ya presión de taraje de la válvula 2. Aquí tengo pues los otros restos y sí considero que está bien, ¿listo? Contrabalance 1. En este caso, lógicamente acá cambia, ¿sí? Ya corregí los datos, tenemos que ahora la potencia del motor va a ser de 29,87 kilowatts o de 40,05 caballos de fuerza. ¿Listo? Y pues la potencia máxima lo mismo va a ser con la de seguridad, ¿sí? Me va a dar 59,73 kilowatts o 80,09 caballos de fuerza. Listo, entonces eso sería lo que nos pide el ejercicio.